El mundo parece girar como siempre. Ciudades llenas de luces, mercados abarrotados de ruido, templos que se levantan con orgullo y multitudes corriendo detrás de sus propios sueños. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad, la profecía bíblica señala algo inquietante. Hay lugares que, en los últimos días, se volverán mortales para el alma. Lugares que hoy parecen seguros, atractivos o incluso bendecidos, pero que la palabra de Dios advierte que serán focos de engaño, de corrupción y de juicio. No se trata de simples localizaciones geográficas, sino de escenarios espirituales y proféticos que, si no se entienden, pueden arrastrar multitudes hacia la perdición eterna. La Biblia no es un libro de metáforas vacías. Cada palabra, cada visión, cada anuncio de los profetas tiene un eco en la historia y una proyección en el futuro. Cuando habla de Babilonia, no describe solo una ciudad antigua reducida a ruinas, sino un sistema de corrupción que vuelve a levantarse en los últimos tiempos. Cuando menciona aguas envenenadas, no se refiere únicamente a ríos contaminados, sino a corrientes de pensamiento que intoxican el alma. Cuando habla de montes de idolatría, describe altares modernos que, disfrazados de espiritualidad, conducen al culto de la bestia. Por eso, este mensaje no es arqueología ni simple historia, es una advertencia viva para ti y para mí, porque estos lugares proféticos siguen activos y serán escenario del desenlace final de la humanidad. Imagina un mapa espiritual del mundo. Allí no aparecen solo países y fronteras, sino zonas de peligro marcadas por Dios mismo en las páginas de la Escritura. Algunas ya las podemos reconocer. Centros de poder económico que manipulan naciones enteras, ciudades que se hunden en el pecado y celebran lo que el cielo condena, regiones donde el eco de la guerra resuena con fuerza profética. Otras son menos evidentes, pero aún más peligrosas. Desiertos espirituales disfrazados de religiosidad, templos donde se adora al hombre en lugar del Creador, sistemas globales que seducen con promesas de prosperidad, pero que ocultan cadenas invisibles. Estos son los lugares que exploraremos hoy, no para alimentar el miedo, sino para despertar la conciencia, para que ninguno de nosotros sea sorprendido cuando llegue la hora decisiva. Y aquí surge la pregunta que debes responder en tu interior. ¿Dónde estás poniendo tus pies? ¿Estás caminando hacia los lugares que Dios llama peligrosos? ¿O estás buscando refugio en el único espacio seguro que es su presencia? La historia de Jerusalén, de Babilonia, de Armagedón no son relatos antiguos. Son señales que arden como fuego en la noche, apuntando al fin que se acerca con pasos cada vez más acelerados. Antes de avanzar en este recorrido profético, quiero invitarte a ser parte activa de esta misión. Suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y comparte en los comentarios. ¿Qué lugar del mundo actual consideras que refleja mejor la profecía de los últimos días? Tu voz importa, porque este no es un simple documental, sino un llamado espiritual que debemos escuchar juntos. El viaje apenas comienza, y lo que descubriremos en los próximos minutos podría cambiar tu manera de ver la historia, el presente y tu propio destino. Bloque 2. Babilonia moderna, símbolo de corrupción y engaño espiritual. Hablar de Babilonia es abrir un libro que nunca se cierra del todo. En sus páginas antiguas encontramos el relato de una ciudad que nació de la soberbia humana. Hombres y mujeres que, uniendo lenguas y fuerzas, decidieron construir una torre que alcanzara los cielos. No era solo arquitectura, era desafío. Querían hacerse un nombre, emanciparse de la voz divina, proclamar su independencia frente al Creador. Dios confundió sus lenguas y dispersó a los pueblos. Pero lo que nació en aquella llanura de Sinar no fue solo una ciudad destruida por la confusión, sino un espíritu que seguiría recorriendo la historia.
Babilonia se convirtió en el símbolo eterno de la rebelión organizada contra Dios, del orgullo humano que pretende sustituir lo eterno por lo pasajero. Ese mismo espíritu, según el libro del Apocalipsis, resurge con fuerza en los últimos días bajo la figura de la Gran Babilonia, la madre de todas las abominaciones. No hablamos de un lugar concreto limitado por coordenadas geográficas, sino de un sistema global que seduce, corrompe y arrastra multitudes. Babilonia moderna es el rostro encantador del mal, disfrazado de cultura, de progreso, de poder. Es la ciudad simbólica donde todo está a la venta: la verdad, la justicia, incluso la fe. Es la copa de oro llena de abominaciones que se ofrece a las naciones como si fuera vino dulce, pero que en realidad contiene veneno mortal. El Apocalipsis la describe como una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con joyas y piedras preciosas, sentada sobre muchas aguas. Su apariencia es fascinante: brillo, lujo, belleza, pero lo que ofrece es corrupción, idolatría y esclavitud. Babilonia moderna se infiltra en todos los ámbitos. En la política, cuando los gobiernos negocian principios por intereses. En la economía, cuando el comercio se convierte en un dios que decide quién vive y quién muere. En la cultura, cuando lo sagrado es ridiculizado y lo profano exaltado. En la religión, cuando se predican mensajes de prosperidad y éxito sin mencionar arrepentimiento ni santidad. No es necesario ir a un lugar físico para entrar en Babilonia. Basta con dejarse seducir por su sistema, por su lógica, por su encanto. Mira cómo opera en nuestros días. Ciudades enteras donde la vida nocturna se convierte en templo, donde el consumo es el altar y el dinero la ofrenda. Centros financieros que controlan gobiernos y manipulan poblaciones enteras, disfrazando de progreso lo que en realidad son cadenas invisibles. Entretenimiento que embriaga mentes, publicidades que convierten la vanidad en necesidad, discursos que prometen libertad mientras atan con adicciones, ideologías que niegan a Dios y exaltan al hombre como única medida de todo. Ese es el rostro de Babilonia moderna. Una sonrisa brillante que oculta un grito de muerte. Lo más peligroso de Babilonia no es su violencia abierta, sino su seducción silenciosa. No conquista con ejércitos, conquista con deseos. No derriba murallas con catapultas, sino que abre puertas con placeres. Sus cadenas no se ven, pero se sienten en el alma: dependencia, vacío, ambición insaciable. La gran trampa de Babilonia es que convence al hombre de que puede tenerlo todo sin necesidad de Dios. Y cuando la conciencia se adormece, el espíritu queda atrapado en su red. Pero Dios no deja sin advertencia a su pueblo. En Apocalipsis 18:4, la voz del cielo resuena clara: «Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Esta no es una invitación simbólica, es una orden urgente. Salir de Babilonia significa rechazar sus valores, apartarse de sus encantos, negarse a beber de su copa, porque la sentencia está escrita. Su caída será repentina y definitiva. Los mercaderes llorarán, los reyes se lamentarán, los navegantes gritarán al ver el humo de su destrucción. Todo lo que parecía eterno desaparecerá en un instante, y el sistema que sedujo a millones será reducido a cenizas. Imagina ese momento profético: rascacielos que hoy parecen indestructibles colapsando como castillos de arena, centros financieros convertidos en desiertos, espectáculos que llenaban estadios apagados en un silencio sepulcral. Los hombres que confiaron en ella llorarán, pero será demasiado tarde. La copa que levantó con arrogancia se volverá contra ella, y el juicio de Dios caerá como fuego que consume todo a su paso. La pregunta es inevitable:
¿Estás construyendo tu vida sobre las promesas de Babilonia o sobre la roca eterna de Dios? Babilonia ofrece brillo, pero es un brillo falso que termina en oscuridad. Su esplendor es humo, su riqueza es polvo, su poder es ilusión. Y aunque muchos la sigan, quienes permanezcan fieles a Dios no serán confundidos, porque la caída de Babilonia no es solo el fin de un sistema corrupto. Es también el anuncio del reino verdadero, un reino que no será sacudido y que permanece para siempre. Bloque 3. Jerusalén dividida, epicentro de la profecía y de conflictos finales. Si Babilonia representa la corrupción global y el sistema de engaño espiritual, Jerusalén es la otra cara del misterio, la ciudad elegida, el centro del plan divino, pero al mismo tiempo el escenario de las mayores divisiones y conflictos. Desde hace miles de años, Jerusalén ha sido el punto de encuentro y de choque entre pueblos, religiones y profecías. La Escritura la describe como la ciudad de Dios, el lugar donde Él decidió poner su nombre, pero también la presenta como piedra pesada para las naciones, un lugar que todos intentarán levantar y que terminará hiriendo a quienes se atrevan a disputarla. Zacarías 12:3. Esa paradoja, ser ciudad santa y al mismo tiempo ciudad de conflictos, es lo que la convierte en un lugar peligroso en los últimos días. Jerusalén no es una capital cualquiera. Es el único lugar en la tierra donde convergen con intensidad absoluta tres grandes religiones: judaísmo, cristianismo e islam. Cada una la considera suya, cada una proyecta sobre ella su fe, su esperanza y su identidad. El monte del templo, con la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, es sagrado para los musulmanes. El muro occidental es el sitio de oración más venerado por los judíos. Y para los cristianos, la ciudad entera es memoria viva de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esa triple santidad convierte a Jerusalén en el corazón de una disputa que trasciende lo político. Es una batalla espiritual que refleja la lucha final entre la luz y las tinieblas. A lo largo del siglo XX, Jerusalén fue dividida físicamente, marcada por alambradas y muros de separación. Hoy, aunque Israel la considera su capital indivisible, la comunidad internacional y el pueblo palestino reclaman su parte oriental. Esa fractura, lejos de resolverse, sigue siendo un punto de tensión que enciende guerras, atentados y negociaciones fallidas. Jerusalén es como una brasa ardiente en medio de un campo seco. Cualquier chispa puede desatar un incendio global. No es casualidad que los profetas señalaran a esta ciudad como el epicentro de los últimos días. El Armagedón no se libra en Nueva York ni en Roma. Su telón de fondo es Jerusalén, la ciudad donde Dios escribió su nombre y donde la humanidad decide su destino. Imagina por un instante los callejones de la ciudad vieja, judíos vestidos de negro rezando en el muro, musulmanes inclinándose en la explanada del monte del templo, peregrinos cristianos cargando cruces de madera por la vía dolorosa. Todo ocurre en metros cuadrados de piedra, pero lo que allí sucede repercute en todo el planeta. Cualquier altercado, cualquier gesto, cualquier decisión política en Jerusalén resuena en las cancillerías del mundo y en las oraciones de millones. Esa fragilidad constante, esa mezcla de santidad y tensión, es la señal más clara de que Jerusalén es el centro de la profecía. El peligro de Jerusalén en los últimos días no está en sus murallas ni en sus armas, sino en lo que representa. Es el reloj profético de Dios. Cada acontecimiento allí, una guerra, una firma de paz, una profanación en el monte del templo, es una campanada que nos recuerda lo cerca que estamos del desenlace final. Por eso, la Biblia advierte que quienes ignoren las señales de Jerusalén caminarán a ciegas hacia la tormenta. Jerusalén dividida no es solo un conflicto político sin resolver.
es un anuncio de que la batalla espiritual ha entrado en su fase decisiva. La pregunta es inevitable: ¿de qué lado estás cuando miras a Jerusalén? ¿La ves como un simple problema diplomático o como el epicentro del plan divino? La ciudad dividida nos confronta con una verdad ineludible. El mundo entero puede girar sus ojos hacia ella, pero solo Dios decidirá su destino final. Y cuando ese día llegue, ningún ejército, ningún tratado y ningún imperio podrán cambiar lo que el cielo ya ha decretado. Bloque 4. El desierto de la tentación. Territorios de engaño y falsos profetas. El desierto siempre ha sido un escenario cargado de simbolismo en la Biblia. Allí fue donde el pueblo de Israel vagó 40 años, enfrentando hambre, sed y pruebas que revelaban la dureza de su corazón. Allí fue también donde Jesús fue llevado después de su bautismo, para ser tentado por el diablo con promesas de poder, pan y gloria terrenal. El desierto es un lugar físico, sí, pero sobre todo es un territorio espiritual, un espacio donde se revela la verdad del alma humana, donde el enemigo se disfraza de luz y ofrece atajos seductores que terminan en destrucción. En los últimos días, los desiertos de tentación no se limitan a geografías áridas, sino que aparecen en cada rincón donde la fe es probada, donde las promesas de Dios son puestas en duda y donde falsos profetas levantan su voz para desviar a las multitudes. El Apocalipsis y las cartas del Nuevo Testamento nos advierten que en los tiempos finales se multiplicarán los engañadores. Algunos se presentarán como líderes espirituales, otros como sabios, otros como libertadores. Prometerán soluciones rápidas, milagros espectaculares, caminos fáciles hacia la felicidad, pero sus palabras estarán vacías de verdad y llenas de veneno. Son espejismos en medio del desierto, parecen ofrecer agua, pero conducen a la sequedad absoluta. El problema del desierto no es solo el calor sofocante o la falta de recursos, es la vulnerabilidad de quien lo atraviesa. Allí, en medio de la soledad, cualquier promesa parece convincente, cualquier voz parece salvadora. Por eso es el lugar perfecto para que los falsos profetas siembren engaño. Mira nuestro mundo actual. Líderes carismáticos que arrastran multitudes con discursos de esperanza, pero que terminan idolatrando el poder. Movimientos religiosos que proclaman prosperidad y éxito material mientras callan sobre el arrepentimiento y la santidad. Mensajes que sustituyen la cruz por el aplauso, la obediencia por la emoción, la verdad eterna por un optimismo pasajero. Esos son los desiertos modernos, donde la tentación no es comer pan de piedras, sino conformarse con migajas de vanidad y abandonar el alimento verdadero de la palabra. Y en ese terreno árido, millones caminan confiados hacia la sed eterna, convencidos de que siguen una voz divina, cuando en realidad siguen un eco del enemigo. Jesús mismo nos dio el ejemplo en el desierto. No combatió la tentación con gritos ni con argumentos humanos, sino con la Escritura. Escrito está. Esa es la clave para sobrevivir en el desierto de los últimos días. Sin la palabra grabada en el corazón, cualquier creyente puede convertirse en presa fácil de engaños disfrazados de revelaciones. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si eso ocurre, ¿cómo distinguir la verdad de la mentira? Solo quien conoce la voz del pastor puede reconocer al impostor en medio del silencio del desierto. Imagina el mundo como un gran desierto espiritual. Promesas de poder que suenan como oasis, líderes que aseguran tener la clave para el futuro. Movimientos que invitan a rendirse a nuevas formas de espiritualidad desligadas de la cruz. Todo parece atractivo, pero en realidad son trampas que conducen al abismo. El peligro de este lugar no está en la arena o en el calor,
sino en el engaño que se disfraza de esperanza. El desierto de la tentación en los últimos días no será un espacio vacío en Medio Oriente, sino los corazones y mentes de millones que, sedientos de respuestas, escucharán voces equivocadas. Por eso, la advertencia es urgente. No sigas cualquier voz, no creas en todo milagro, no te dejes llevar por cualquier promesa. En el desierto de la tentación, solo hay un camino seguro: permanecer firmes en la palabra de Dios y en la fidelidad a Cristo. Todo lo demás es espejismo, es sombra, es cadena disfrazada de libertad. Quien ignore esta advertencia terminará perdido en la arena, sin agua ni rumbo, devorado por el engaño. Pero quien resista como Jesús resistió, saldrá fortalecido y preparado para enfrentar la hora final. Bloque 5. Las aguas envenenadas, ríos y mares que se convierten en juicio. Apocalipsis. El agua, en la Biblia, es símbolo de vida, pureza y bendición. Los ríos que brotan en el Edén, las fuentes de agua viva prometidas por los profetas, el manantial que brota de la roca en el desierto, todos son recordatorios de que Dios sacia la sed del hombre. Sin embargo, en los últimos días, ese símbolo de vida se transforma en escenario de juicio. El Apocalipsis describe con imágenes estremecedoras cómo ríos y mares se convierten en sangre, cómo las aguas se amargan y se vuelven veneno para quienes las beben. Lo que debía ser fuente de vida se transforma en instrumento de muerte. El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y manantiales, y el agua se vuelve amarga como ajenjo, recordándonos que cuando el hombre rechaza a Dios, incluso las bendiciones se convierten en maldición. Las aguas envenenadas no son solo una visión apocalíptica del futuro, son también una metáfora de nuestro presente. ¿Cuántas fuentes que deberían dar vida se han corrompido? Palabras que deberían traer esperanza se convierten en discursos de odio. Doctrinas que deberían refrescar el alma se transforman en veneno de mentira. Ríos espirituales que antes fluían con pureza, ahora están contaminados con ideologías que niegan a Dios y exaltan al hombre. El agua que corre en Babilonia moderna no es agua de vida, sino de muerte, y millones sedientos la beben sin saber que los está destruyendo desde dentro. Imagina un pueblo sediento que corre hacia un río cristalino y al inclinarse para beber, descubre demasiado tarde que sus aguas están envenenadas. Así es la sed espiritual de los últimos días, hombres y mujeres corriendo tras promesas de paz, de prosperidad, de plenitud, pero encontrando solo amargura y muerte. Las aguas del Apocalipsis son un espejo de la condición humana cuando se aparta de Dios. Lo que debía dar vida termina trayendo juicio. Y la voz del cielo declara: «Justo eres tú, Señor, porque han derramado la sangre de los santos y de los profetas. Tú les has dado también a beber sangre». Apocalipsis 16:5-6. El veneno en las aguas es justicia divina frente a un mundo que ha contaminado todo lo sagrado con su pecado. Pero las aguas envenenadas no se limitan al ámbito espiritual. Nuestro mundo actual también refleja esa profecía en lo natural. Ríos contaminados por industrias, mares llenos de plástico, fuentes de agua dulce convertidas en botín de guerra. El planeta mismo parece gritar que el juicio se acerca, porque lo que fue entregado como bendición se ha convertido en maldición por causa de la avaricia humana. Y aunque los científicos busquen soluciones, la raíz del problema no es ecológica, sino espiritual. El corazón del hombre ha envenenado lo que Dios le confió. El desastre ecológico no es más que una sombra del desastre espiritual que se cierne sobre la humanidad. Las aguas envenenadas son un recordatorio de que sin Dios no hay fuente segura. El único río que permanece puro es el que brota del trono del Cordero. Ese río de agua de vida que Apocalipsis 22 describe como cristalino,
fluyendo en medio de la Nueva Jerusalén. Allí no habrá contaminación ni juicio, porque la presencia de Dios será la garantía de pureza eterna. Pero para llegar a ese río, primero el mundo debe atravesar el juicio de las aguas amargas. Y quienes beban hoy del veneno del pecado difícilmente podrán escapar de la sed eterna. Por eso, la advertencia es clara. Examina de qué aguas estás bebiendo. No toda corriente que se presenta como espiritual es fuente de vida. No todo río que promete saciar tu sed viene de Dios. En los últimos días, las aguas envenenadas abundarán, y millones las seguirán como si fueran manantiales de esperanza. Pero el que se aferre a Cristo tendrá acceso al único río que nunca se corrompe. Cuando el mundo beba amargura, los fieles beberán vida. Cuando los mares se conviertan en sangre, los redimidos beberán del agua eterna. Esa es la diferencia entre quienes siguen al Cordero y quienes se dejan seducir por Babilonia. Unos terminan envenenados por el juicio, los otros saciados por la gracia. Bloque 6. La ciudad del comercio mundial. Centros financieros en ruina. El Apocalipsis pinta con fuerza la caída de la gran ciudad del comercio, símbolo de un sistema económico global que seduce a las naciones y domina a los reyes de la tierra. Se nos dice que los mercaderes llorarán cuando vean su destrucción, porque nadie comprará ya sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, lino fino, especias, vinos, aceites, ganados y hasta cuerpos y almas humanas. Esa enumeración no es casual. Revela cómo, en los últimos días, el comercio se convierte en un ídolo absoluto, un templo moderno donde todo puede ser vendido y comprado. Y cuando ese sistema colapse bajo el juicio de Dios, quedará al descubierto lo que realmente era: una red de corrupción disfrazada de prosperidad. La ciudad del comercio mundial no es una metáfora lejana. Nuestro tiempo ha convertido la economía en un Dios todopoderoso que regula la vida de millones. Los índices bursátiles se convierten en oráculos, los bancos en templos, los magnates en sacerdotes de un culto silencioso al dinero. Una sola caída en los mercados provoca pánico global, como si el corazón mismo del mundo dejara de latir. Y sin embargo, ese corazón no late con vida, sino con codicia. Lo que debería servir para administrar recursos se ha transformado en la cadena invisible que somete a pueblos enteros. El Apocalipsis nos muestra que, en los últimos días, este sistema alcanzará su máxima expresión y, al mismo tiempo, su ruina definitiva. Imagina la escena profética. Los centros financieros más imponentes del planeta reducidos a silencio, pantallas apagadas en edificios que hoy nunca duermen, hombres de traje que antes movían fortunas, ahora con las manos vacías, llorando por un sistema que se desmorona en un instante. Los que antes vivían en lujos se lamentarán, no por la justicia perdida ni por las almas arruinadas, sino por la caída de su riqueza. Así será el lamento de los mercaderes de la tierra, pero al mismo tiempo, en el cielo, los ángeles y los santos celebrarán la justicia de Dios, porque el juicio habrá alcanzado al sistema que esclavizó a las naciones. Hoy ya podemos ver destellos de ese futuro. Crisis financieras que hacen tambalear países enteros, desigualdades crecientes, economías basadas en la especulación en lugar de la producción. Cada colapso, cada burbuja que estalla, es un recordatorio de que el sistema económico del mundo es frágil y que la confianza puesta en él es una trampa mortal. La ciudad del comercio mundial es un lugar peligroso, no porque sus calles estén llenas de violencia, sino porque su encanto es irresistible. Promete seguridad, éxito y poder, pero lo que ofrece es vacío y ruina. Y aquí debo dirigirme directamente a ti que estás escuchando estas palabras.
Jerusalén nos muestra el epicentro espiritual, Babilonia el engaño religioso, y ahora la gran ciudad del comercio mundial nos recuerda el peligro de confiar en la riqueza. ¿Dónde está puesta tu seguridad? ¿En las cuentas bancarias, en los negocios, en el éxito profesional, o en el Dios que sostiene los cielos y la tierra? Quiero invitarte a reflexionar. Escribe en los comentarios qué significa para ti este mensaje sobre la caída del sistema económico mundial. ¿Ves señales de que ese colapso ya se acerca? Tu voz es importante, porque no estamos hablando de cifras, sino de almas. Y no olvides también suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video. Al hacerlo, no solo apoyas este contenido, sino que te unes a una comunidad que busca la verdad en tiempos de confusión. El sistema de este mundo caerá, pero el reino de Dios permanece para siempre. No pongas tu confianza en el oro que se oxida ni en las riquezas que desaparecen, sino en la roca eterna que nunca será movida. La ciudad del comercio mundial caerá, pero quienes confíen en Cristo permanecerán firmes hasta el fin. Bloque 7. El monte del falso culto, lugares donde se adora a la bestia. A lo largo de la Biblia, los montes han sido escenarios decisivos donde se definen destinos. En el monte Moría, Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. En el Sinaí, Moisés recibió los mandamientos. En el Carmelo, Elías enfrentó a los profetas de Baal, y en un monte, Jesús proclamó las bienaventuranzas. Los montes, en la Escritura, no son simples elevaciones de tierra, sino símbolos de encuentro con lo sagrado. Pero en los últimos días, también habrá un monte oscuro, el monte del falso culto, el lugar donde las multitudes rendirán adoración no al Dios verdadero, sino a la bestia que se levanta en desafío contra el Creador. El Apocalipsis habla de un momento en que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, serán llevados a adorar a la bestia y a su imagen. Ese acto no es solo político ni económico, es profundamente espiritual. Es el clímax de la rebelión babilónica. Un mundo entero inclinándose ante un poder que promete paz, prosperidad y unidad, pero que en realidad es engaño y condenación. Ese monte del falso culto no será necesariamente una colina geográfica, sino todo espacio donde el hombre elija rendir homenaje a lo que no es Dios. Podrá estar en templos modernos, en centros de poder, en instituciones globales que levanten la bandera de la bestia como salvadora de la humanidad. Mira a tu alrededor. Ya vemos cómo se levantan altares disfrazados de progreso. Movimientos que exaltan al hombre por encima del Creador. Religiones sin cruz que predican un evangelio adulterado. Ideologías que declaran que todo puede ser adorado excepto al Dios vivo. La cultura moderna está preparando los corazones para ese culto final. Espectáculos masivos donde la idolatría se confunde con entretenimiento. Discursos que llaman amor a lo que la palabra llama pecado. Líderes que exigen obediencia absoluta como si fueran divinos. Todo esto no es casualidad, es preparación. El monte del falso culto ya se está construyendo en las conciencias antes de levantarse en el escenario mundial. El peligro de este lugar no está en su violencia, sino en su atractivo. La adoración a la bestia no se impondrá solo con miedo, sino con seducción. Muchos creerán que están adorando la paz, la unidad, la prosperidad, cuando en realidad estarán entregando sus almas a un poder que los esclaviza. La Escritura lo llama la gran apostasía, el abandono masivo de la fe verdadera para abrazar un culto falso. Y lo más aterrador es que muchos que se dicen creyentes serán arrastrados porque no soportaron la presión del mundo ni cultivaron la fidelidad al Señor. Imagina la escena profética,
Multitudes reunidas en plazas, estadios, templos y hasta plataformas digitales, levantando una sola voz de adoración al poder de turno, banderas ondeando, símbolos brillando, discursos prometiendo un futuro radiante, y en medio de todo eso, unos pocos permaneciendo firmes, rehusando inclinarse, como aquellos 3 jóvenes hebreos en Babilonia que no doblaron sus rodillas ante la estatua de oro de Nabucodonosor. Ese contraste será la marca de los últimos días. La mayoría cediendo al monte del falso culto, y una minoría resistiendo con fidelidad hasta la muerte. El monte del falso culto es un lugar peligroso porque se disfraza de espiritualidad. No se presentará como algo abiertamente satánico al principio, sino como la solución que todos esperaban. Pero detrás de esa máscara se esconde la condena eterna. El llamado de Dios es claro. No te dejes arrastrar por la corriente. Reconoce al único digno de adoración, el Cordero que fue inmolado. Cuando llegue la hora, recuerda que tu lealtad no se negocia, porque la adoración que entregues decidirá tu destino eterno. Bloque 8. Regiones marcadas por guerras. El Valle de Meguido, Armagedón. A lo largo de la historia, Jerusalén ha sido escenario de conflictos, pero la Biblia anuncia que habrá un lugar específico donde las naciones se reunirán en los últimos días para la batalla final, el Valle de Meguido, conocido proféticamente como Armagedón. Este valle, situado en el norte de Israel, ha sido testigo de guerras decisivas desde tiempos antiguos. Allí pelearon faraones egipcios, reyes de Canaán, ejércitos asirios y hasta fuerzas romanas. Es un cruce natural de caminos, una encrucijada geográfica donde se han librado batallas durante milenios. No es casualidad que la profecía señale ese mismo lugar como el escenario donde se concentrarán los ejércitos del mundo, para enfrentarse no entre sí, sino contra el Dios Todopoderoso. El Apocalipsis describe con claridad que espíritus de demonios, obrando señales, irán a los reyes de la tierra para reunirlos en el lugar llamado Armagedón. No será simplemente una guerra política ni una disputa territorial. Será la expresión final de la rebelión humana contra el Creador. Los poderosos del mundo, cegados por el orgullo y engañados por el dragón, la bestia y el falso profeta, se reunirán para intentar lo imposible, destronar al Dios eterno. Este acto de insensatez marca el clímax de la historia humana, la humanidad entera levantando sus armas contra el cielo. Mira cómo el mundo se prepara ya para ese escenario. Conflictos constantes en Medio Oriente, tensiones internacionales, potencias que acumulan armas cada vez más destructivas. Todo esto son ecos de la profecía, preámbulos de la gran confrontación que se acerca. Armagedón no será una batalla cualquiera. Será el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En ese valle, donde antes los hombres lucharon por conquistar territorios, se librará la guerra decisiva por el destino de la humanidad. Imagina la escena, ejércitos marchando desde todos los continentes, banderas ondeando bajo cielos oscuros, tanques y aviones avanzando hacia el valle, mientras el aire se llena de tensión. Los líderes del mundo convencidos de que están haciendo historia, sin saber que en realidad están cumpliendo la profecía que los lleva directo al juicio. Y en medio de esa concentración de poder humano, el cielo se abrirá, y el Rey de Reyes aparecerá montado en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca, y con un ejército celestial tras de él. El Valle de Meguido será testigo del momento en que los planes del hombre se rompan como vidrio ante el poder de Dios. El peligro de este lugar no está solo en la violencia que lo caracteriza, sino en el engaño que lo impulsa. Armagedón será la trampa final del enemigo, convencer a las naciones de que pueden vencer al Creador.
pero será allí donde la arrogancia humana se estrellará contra la eternidad y donde quedará demostrado que ningún poder, por más grande que sea, puede prevalecer contra Dios. El Valle de Megiddo es un recordatorio para nosotros hoy. Cada vez que confiamos más en la fuerza de los hombres que en la dirección de Dios, nos acercamos espiritualmente a ese Armagedón. Cada vez que levantamos nuestras armas de orgullo, de autosuficiencia, de idolatría, participamos en ese espíritu de rebelión. La advertencia es clara: no pongas tu confianza en ejércitos ni en príncipes. Prepárate, porque el Armagedón no es solo un futuro lejano. Es el eco de una batalla que ya comienza en el corazón de quienes deciden a quién sirven. Y cuando llegue la hora final, solo habrá dos bandos: los que se inclinan ante la bestia y los que siguen al Cordero. Bloque 9. La ciudad de los placeres, decadencia moral y pérdida de fe. Si Babilonia representa la corrupción espiritual y el comercio mundial simboliza la codicia económica, la ciudad de los placeres es el rostro más seductor de los últimos días. Un lugar donde el pecado se celebra como virtud, donde la lujuria se confunde con libertad y donde la moral se disuelve en un mar de excesos. La Biblia advierte que, en los tiempos finales, los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios, y ese amor desordenado los conducirá a la ruina. Esta ciudad no es necesariamente una metrópoli con nombre y coordenadas, sino cualquier espacio donde la búsqueda del placer desplaza la búsqueda de lo eterno, donde la carne se convierte en Dios y la conciencia en esclava. La ciudad de los placeres está presente en cada rincón del mundo moderno. Bulevares iluminados donde el entretenimiento nunca duerme. Avenidas repletas de publicidad que estimula deseos. Barrios enteros dedicados a vender ilusiones de gozo instantáneo. Es el lugar donde todo se reduce al aquí y ahora, donde lo importante no es lo verdadero ni lo justo, sino lo que genera placer inmediato. Allí, la fe se ridiculiza como anticuada, la santidad se ve como represión y la cruz se presenta como un obstáculo al disfrute. La cultura de esta ciudad proclama un evangelio falso: haz lo que quieras, porque todo está permitido. Y millones lo creen, sin darse cuenta de que esa supuesta libertad es en realidad la cadena más fuerte. Imagina las calles de esa ciudad, luces de neón que ocultan la oscuridad interior, música que ensordece la voz de la conciencia, multitudes que ríen y celebran mientras se dirigen hacia el vacío. La ciudad de los placeres es peligrosa porque anestesia el alma, no amenaza con violencia directa, sino con distracción permanente. En lugar de espadas, usa pantallas. En lugar de cárceles, usa escenarios. En lugar de látigos, usa aplausos. Allí el hombre no siente su condena, porque está demasiado ocupado disfrutando. Es el espejismo perfecto, un festín en medio del desierto, pero con pan envenenado y vino amargo. El apóstol Pablo habló de este tiempo cuando dijo que los hombres llamarían bueno a lo malo y malo a lo bueno. La ciudad de los placeres invierte los valores, corrompe la inocencia y convierte el pecado en espectáculo. Y lo más aterrador es que este espíritu ha entrado incluso en comunidades de fe, donde templos se convierten en escenarios de entretenimiento y la adoración se transforma en show. Así, la ciudad de los placeres no se limita a casinos o burdeles. Puede levantarse también en los corazones de quienes sustituyen la gloria de Dios por el culto a sí mismos. El juicio de esta ciudad está anunciado. El mismo fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra se cierne sobre los espacios donde la inmoralidad se eleva como bandera. Las Escrituras declaran que en el fin de los tiempos la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. El peligro de la ciudad de los placeres no es solo su decadencia, sino su capacidad de arrastrar consigo a quienes bajan la guardia. No es casual que el Señor advirtiera:
Velad y orad para que no entréis en tentación, porque quien se acostumbra a vivir en esa ciudad termina perdiendo la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano. La pregunta que este lugar nos deja es clara. ¿Qué gobierna tu vida? ¿La búsqueda de placer o la búsqueda de Dios? La ciudad de los placeres sigue creciendo en cada pantalla, en cada anuncio, en cada propuesta de este mundo que grita, vive como quieras. Pero quienes siguen al Cordero saben que el gozo verdadero no está en el exceso, sino en la santidad. No en la euforia pasajera, sino en la esperanza eterna. Esa ciudad caerá, como cayeron todas las que se alzaron contra Dios, pero los que resistan a su seducción heredarán la nueva Jerusalén, donde el deleite no será pecado, sino gloria eterna junto al Señor. Bloque 10. El desierto espiritual. Iglesias tibias que se convierten en lugares de muerte. No todos los lugares peligrosos de los últimos días estarán en las calles del mundo secular. Algunos de los más mortales se levantarán dentro de lo que se llama iglesia. El Apocalipsis, en su mensaje a la Odisea, nos revela un retrato aterrador, una comunidad que se cree rica, que piensa no tener necesidad de nada, pero que en realidad es pobre, ciega y desnuda. Esa tibieza espiritual es el desierto más peligroso porque no se presenta como hostilidad abierta, sino como indiferencia disfrazada de fe. Una iglesia tibia es un espejismo. Parece un oasis en medio del desierto, pero cuando el alma se acerca en busca de agua, encuentra arena seca. El desierto espiritual no se mide en kilómetros de arena, sino en la ausencia de fuego en los altares. Iglesias llenas de gente pero vacías de la presencia de Dios. Sermones repletos de frases motivacionales, pero sin la espada de la palabra que confronta. Coros que suenan como conciertos, pero donde la adoración se convierte en espectáculo. Esa es la tibieza, un cristianismo cómodo, sin cruz, sin arrepentimiento, sin poder. Y lo más peligroso es que muchos creen estar a salvo en ese ambiente, cuando en realidad caminan hacia la muerte. Imagina entrar en un templo moderno con luces brillantes, con multitudes aplaudiendo, con líderes carismáticos que sonríen y prometen éxito. Todo parece vivo, pero espiritualmente está muerto. Es la profecía cumplida. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Tostim 3:5. En esos lugares el pecado no es confrontado, el arrepentimiento no es predicado y la santidad no es buscada. El resultado es una generación de creyentes tibios que creen conocer a Dios, pero que serán vomitados de su boca en el día final. Ese es el peligro. No son ateos declarados ni perseguidores violentos, sino almas adormecidas en un desierto espiritual. Este desierto es más letal que Babilonia, porque se infiltra en el propio pueblo de Dios. Mientras Babilonia seduce desde afuera, la tibieza destruye desde adentro. Una iglesia tibia no levanta intercesores, no prepara discípulos, no anuncia la verdad. Es un cascarón vacío que entretiene, pero no transforma. Y quienes se refugian en ella corren el riesgo de morir de sed en un lugar que promete agua. Jesús fue claro: ojalá fueses frío o caliente, porque la tibieza no solo es inútil, es repulsiva. Es como un pozo contaminado que parece agua, pero envenena al que bebe. El desierto espiritual es, por tanto, uno de los lugares más peligrosos de los últimos días. No se trata de persecuciones abiertas ni de guerras visibles, sino de un lento adormecimiento del alma. Es la trampa del enemigo: convencer a los creyentes de que basta con asistir, con escuchar, con repetir rutinas, mientras el fuego del Espíritu se extingue. Y cuando llegue la hora decisiva, quienes se refugiaron en la tibieza no tendrán raíces para resistir. La advertencia de Cristo a la Odisea es también un llamado de esperanza.
Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aunque el desierto espiritual sea mortal, aún hay oportunidad de despertar, de encender nuevamente la llama, de buscar al Señor en espíritu y verdad. Pero esa oportunidad es breve, porque el reloj profético avanza, y la tibieza no tendrá cabida en el reino eterno. El desierto espiritual no es solo un peligro externo, puede estar en ti, en tu corazón, si has dejado que la fe se enfríe, si la oración dejó de ser prioridad, si la palabra ya no quema en tu interior. Por eso, el llamado es urgente. No te conformes con la tibieza. Vuelve al primer amor, busca la presencia que da vida, rompe con la rutina muerta y permite que el Espíritu Santo haga arder tu alma. Porque en los últimos días, las iglesias tibias se convertirán en cementerios espirituales, pero los que permanezcan encendidos serán como antorchas que brillan en la oscuridad hasta el regreso del Rey. Bloque 11. El trono del Anticristo, símbolo del poder global final. La profecía bíblica señala que, en los últimos días, surgirá una figura que encarnará la rebelión más intensa contra Dios. El Anticristo. No será simplemente un líder político astuto ni un gobernante carismático. Será la manifestación visible de un poder espiritual de tinieblas que ha estado actuando desde el principio de los tiempos. Su trono no será un simple asiento físico, sino el centro de un sistema global que concentrará en sí mismo autoridad política, control económico e influencia religiosa. El Apocalipsis lo describe como la bestia que recibe poder del dragón, y su trono será el epicentro del engaño que atrapará a millones. Ese lugar, más que geográfico, es espiritual, es el símbolo del poder humano elevado a la categoría de divino, la cúspide de la arrogancia que pretende ocupar el lugar del Creador. El trono del Anticristo será el espacio donde se consolidará la falsa unidad de las naciones. Bajo su gobierno, los pueblos creerán haber encontrado finalmente la paz y la solución a sus problemas. Habrá discursos de prosperidad, de fraternidad universal, de progreso imparable. Pero todo será mentira. La Escritura dice que con palabras suaves engañará a muchos, y que a través de su poder se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios. El trono del Anticristo será peligroso, no porque imponga terror visible en un inicio, sino porque seducirá con promesas que tocan las fibras más sensibles de la humanidad. Será la encarnación perfecta de la mentira disfrazada de luz. Mira el mundo actual. Crisis políticas que abren el camino a líderes fuertes, sistemas tecnológicos que permiten vigilar a las masas, economías globalizadas que preparan el terreno para un control centralizado. Todo parece fragmentado, pero en realidad se está moviendo hacia una convergencia. La humanidad clama por un salvador humano, por alguien que traiga orden en medio del caos, y ese clamor abrirá la puerta al Anticristo. Su trono será levantado sobre la desesperación de las naciones, y su poder se consolidará con la aceptación voluntaria de quienes creen que con él viene la esperanza. El Apocalipsis anuncia que la bestia obligará a todos a recibir una marca, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Esa medida económica no es solo control financiero, es adoración forzada. El trono del Anticristo unirá política, economía y religión en una trinidad profana. No habrá neutralidad, o se rinde culto a la bestia, o se enfrenta persecución y muerte. Ese será el clímax del engaño, convertir el acto de sobrevivir en un acto de idolatría. Y quienes acepten su autoridad no estarán simplemente obedeciendo a un gobierno, estarán inclinándose espiritualmente ante el enemigo de Dios. Imagina el escenario.
Un salón imponente donde el líder mundial se sienta en su trono, rodeado de símbolos de poder, aclamado por multitudes, transmitido en pantallas gigantes a cada rincón del planeta. Los pueblos celebran, convencidos de que por fin ha llegado la era dorada de la humanidad, pero detrás de esa fachada se esconde la condena eterna. Cada aplauso, cada grito de victoria, es en realidad un acto de sumisión a las tinieblas. El trono del anticristo es el lugar donde la humanidad muestra hasta dónde puede llegar cuando decide expulsar a Dios de su historia. El peligro de ese trono es que no será reconocido como lo que realmente es. Muchos lo verán como símbolo de unidad, de progreso y de esperanza. Pero el ojo espiritual sabrá discernir que se trata del mayor engaño jamás visto. Y la pregunta que nos deja es personal. ¿En qué trono está puesta tu confianza? ¿En los poderes de este mundo? ¿En las promesas de hombres que se alzan como salvadores? ¿O en el trono eterno del Cordero? El trono del anticristo se levantará por un breve tiempo, pero será derribado por la manifestación gloriosa de Cristo en su venida. La Escritura declara que el Señor lo destruirá con el soplo de su boca y con el resplandor de su gloria. El trono del anticristo es un lugar de muerte, pero también es una advertencia. Nos recuerda que el mundo entero puede dejarse seducir por promesas vacías, pero que solo los que permanezcan firmes en la verdad podrán resistir. Prepárate, porque ese trono ya está siendo edificado en las estructuras del mundo actual, y cuando se manifieste por completo, tu fidelidad será puesta a prueba como nunca antes. Bloque 12. El llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde. Hemos recorrido juntos los 10 lugares más peligrosos de los últimos días. Babilonia moderna con su corrupción espiritual. Jerusalén dividida como epicentro de conflictos proféticos. Los desiertos de la tentación donde surgen falsos profetas. Las aguas envenenadas que anuncian juicio. La ciudad del comercio mundial que caerá en ruinas. El monte del falso culto donde se adorará a la bestia. El valle de Armagedón, que será escenario de la batalla final, la ciudad de los placeres que se deleita en su decadencia, el desierto espiritual de las iglesias tibias y el trono del anticristo como símbolo del poder global definitivo. Cada uno de estos lugares no es solo geográfico o histórico, son señales espirituales que muestran hacia dónde camina la humanidad. Son advertencias del cielo que claman a gritos que el tiempo se acaba. La pregunta que surge ahora es inevitable. ¿Qué harás tú con esta advertencia? No basta con conocer las profecías ni con reconocer las señales. No se trata de ser un espectador de la historia, sino de tomar una decisión que marcará tu eternidad. Los últimos días no son un espectáculo para analizar, son un campo de batalla donde tu alma está en juego. Si te refugias en Babilonia, caerás con ella. Si cedes ante el monte del falso culto, serás marcado por la bestia. Si te acomodas en el desierto de la tibieza, serás vomitado de la boca del Señor. Pero si decides hoy consagrarte al Cordero, tendrás parte en la Nueva Jerusalén, donde no habrá llanto ni dolor, donde el agua de vida fluirá para siempre. Imagina el contraste. Mientras el mundo corre hacia el Armagedón, hacia las ruinas de sus propios imperios y hacia el trono del anticristo, los fieles se refugian bajo las alas del Altísimo, esperando al Rey que viene en gloria. El Apocalipsis no termina con la caída de Babilonia, sino con la visión de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, adornada como una novia para su esposo. Esa es la promesa. Después del juicio viene la restauración. Después de la oscuridad, la luz eterna. Después de la muerte, la vida sin fin. Pero esa promesa no es automática. Es para quienes deciden hoy separarse de la corrupción del mundo y entregarse al Señor sin reservas. Este es el llamado final. Sal de Babilonia,
Huye de la ciudad de los placeres, resiste en el desierto espiritual. No dobles tu rodilla ante la bestia, refúgiate en Cristo, porque solo Él tiene el poder de sostenerte en medio de la tormenta que se avecina. No te dejes engañar por los sistemas humanos, no pongas tu confianza en las riquezas que se desmoronan, ni en líderes que pronto serán derribados. Levanta tu mirada al cielo, porque de allí viene tu socorro. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde, y quiero hablarte con claridad. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Dios te está dando una oportunidad, una advertencia y una invitación. No ignores esta voz. Examina tu vida, conságrala al Señor, rompe con la tibieza. Pide al Espíritu Santo que encienda en ti un fuego nuevo. Los últimos días no se enfrentarán con miedo ni con armas humanas, sino con una fe firme en el Cordero que venció en la cruz. Si permaneces en Él, aunque el mundo entero se derrumbe, tu destino estará seguro en la eternidad. Antes de terminar, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que te preparen espiritualmente. Dale me gusta a este video si esta palabra tocó tu corazón y comparte en los comentarios qué lugar de todos los que vimos te impactó más y por qué. Tus palabras pueden inspirar a otros que también necesitan despertar. Y sobre todo, comparte este video con quienes amas, porque tal vez hoy ellos también necesitan escuchar este llamado urgente. Los 10 lugares peligrosos de los últimos días son advertencias, pero también son recordatorios de que hay un refugio seguro. Ese refugio es Cristo. Conságrate a Él, porque cuando todo lo demás caiga, su reino permanecerá para siempre.